Saludos cordiales, amigas y amigos. ¿Cómo están? En casa probablemente, o en el trabajo, quién sabe, pero compartiendo. Ojalá sea junto a más gente, amigos, a familiares, para estar en este programa que es de todos y de todas. ¿Ustedes recuerdan cuando niños algunas leyendas que les contaban probablemente sus abuelos, sus abuelas, sus padres? Leyendas muy interesantes, dígase la caja ronca. ¿Quién nos recuerda la caja ronca? O Cantuña, este trabajador incesante de la colonia que tuvo que construir la iglesia de San Francisco e hizo un pacto con el diablo. Quizá las brujas voladoras. Estas señoras han estado en las leyendas de muchísimos niños y adolescentes, y por fortuna hay adultos que aún mantienen esas leyendas. Son importantes para entender también el mundo de la realidad. Pero hay alguien que en particular hace un esfuerzo notable recorriendo el país, descubriendo mitos y leyendas que tenemos los ecuatorianos. Él es un actor, un músico, es periodista, escritor, poeta, en fin, tiene de todo. Incluso los amigos que lo conocen dicen que es un poco loco. Bienvenido, Juan Carlos Morales, por estar aquí. Nos da mucho gusto y queremos averiguarte por qué te has metido tanto con los mitos y las leyendas de nuestro país. Bueno, creo que para responder unas dos interrogantes que ya se plantearon los griegos hace 2500 años. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Cuando uno tiene esas preguntas o tiene esas respuestas, puede tener la certeza de saber hacia dónde va. Y pienso que el Ecuador necesita interrogarle también, no solo desde las historias de las batallas de los ejércitos, sino también la otra historia. La historia oral, la historia de, entre comillas, de la brujería, de la superchería, es decir, la historia de los abuelos y de las abuelas, que cada ocasión que uno de ellos muere es como morirse en una biblioteca. Entonces, durante estos 15 años he estado interrogándole al país de qué barros viene. Los mitos tienen una característica, he visto, hay gente que estudia el mito y dicen el mito no debe ser escrito. El mito debe estar simplemente en la memoria colectiva. ¿Tú compartes esa posición? Debe estar en la memoria colectiva, pero también tiene que estar escrito. Si no, no entenderíamos, por ejemplo, la Odisea de Homero, que fue obviamente el rescate del mito, ni un libro fundamental, por ejemplo, para Perú, Leyendas Peruanas de Ricardo Palma. Lo que pasa es que una cosa es la oralidad y otra parte es la literatura. Y creo que a veces no nos hemos atrevido precisamente a escribir los grandes relatos. En el caso de Cantuña, por ejemplo, si no tendríamos la mirada de Juan de Velasco a finales del 18, no tendríamos ese primer relato de Cantuña, y luego Federico González Suárez a inicios del 20 más o menos, y creo que es necesario reescribirlo desde la literatura. Pensemos nada más en lo que está haciendo Europa. Harry Potter no es nada más que el recuento de los mitos, y Tolkien es nuevamente todas las sagas celtas, pero escritos para las metáforas contemporáneas obviamente de estos días. O sea, nosotros, al igual que un Harry Potter, podríamos tener obras que tengan una dimensión fílmica. Por supuesto. Pensemos nada más en las brujas voladoras. La magia de tener y que ellas digan de viga en viga, de villa en villa, sin Dios ni Santa María. Y vuelen, pero no como las brujas nórdicas con escoba, que está muy bien que existan, sino vestidas de blanco y yendo por estas fastuosas calles, como diría el poeta Walt Whitman. Que es como tú te imaginas las brujas de nuestras localidades. Bueno, vamos a mostrar aquí enseguida un perfil elaborado por Ángel Nepas, en el cual damos cuenta de una parte de la vida de nuestro invitado, Juan Carlos Morales. Vamos a verlo. La suerte de ser de provincia, ¿no? Porque muchas veces esto de ser de provincia está como estereotipado, ¿no? Porque uno dice, no, entonces es la chagrería, tienes que vivir en el centro, en la metrópoli, y a veces en la metrópoli quienes viven allí no se dan cuenta de lo que tienen y creen que el país es un centro comercial.
cuando en verdad uno de los países, y a veces tal vez el más auténtico, está en los pequeños pueblos. Nací en el barrio San Felipe, en el antiguo barrio San Felipe de la ciudad de Ibarra, el 19 de abril de 1967. Mi niñez fue maravillosa porque tuve la suerte de tener unos padres, unos abuelos que entendieron este oficio de la escritura. Por ejemplo, mi padre César, bajo la influencia de Marshall McLuhan, decidió que un día no debíamos tener televisión. Así es que yo tengo televisión apenas hace 3 años. Y eso nos llevó, claro, a crecer de una manera no necesariamente aislada, pero por medio de los libros. El tercero de mis hermanos, un niño bastante travieso, inquieto y sobre todo amaba muchísimo las lecturas que nuestro abuelo Juan José Mejía nos leía a los nietos por las noches. Siempre me acuerdo que él nos leía Las Mil y Unas Noches y algunos como Don Quijote de la Mancha. Y bueno, esto fue fomentando a nosotros el hábito de la lectura y especialmente para Juan Carlos. Era uno de sus nietos preferidos para mi abuelito materno que vivía con nosotros en la casa. Era muy inquieto, muy travieso. Confeccionaba muñequeras, unos cinturones especiales que simulaba a Batman, porque también utilizaba las salidas de cama de mi madre para simular a Capas. Y yo recuerdo unas toallas grandes de baño con 2 imperdibles sujetados a los lados, las máscaras y todo. Sí, buen estudiante, pero más desarrolló en la universidad. Allí sí se superó mucho mejor, era muy sociable. Como él cantaba y tocaba la guitarra, entonces tenía muchas admiradoras. El nombre de una mujer me delata, me duele. Juan Carlos siempre era acosado y perseguido por las lecturas contestatarias y lleno de imágenes culturales extrañas para esa época en las cuales uno se vive con desparpajo y naturalidad. Tierra mía, la de los días claros de la infancia. Les dio a tu cielo la escribí a los 10 años los primeros poemas y que ha entendido que la literatura, la poesía, es parte de una esencia de vida. Entonces sigo siendo el mismo y tratando de entender cómo se construye este país maravilloso que se llama Ecuador a través de sus leyendas, de sus mitologías. Juan Carlos pues, es una persona muy dinámica, tiene un concepto muy claro de lo que es la literatura, lo que es el arte, y también pues, ha sabido verter toda su energía para rescatar las leyendas y tradiciones del Ecuador. Pero más que solamente rescatarlas, pues ha querido volver a darles vida a través de gráficos, de ilustraciones, para que lleguen a todas las personas. Este, por ejemplo, es la caja ronca, que representa uno de los mitos de Ecuador. El primer libro que escribí se llama Graffiti en clave azul y es una investigación de 10 años, que empecé a los 18 años, acerca de los grafitis en América Latina. Los grafitis son una ruptura al poder establecido, es decir, son una pedrada al descuido que llega directamente al transeúnte. Yo me considero un escritor, digamos un artista, ¿no? Que puede a veces ir por la fotografía, por la palabra, no sé, por el teatro. Este es un libro que es importantísimo para mí. Es el poeta Carlos Suárez Ventimilla. Gracias a este poeta que yo edité su libro, hemos recuperado muchos de los poemas de Ibarra y en estos poemas lo que intentamos ahora es poner en teatro para que los niños entren a la lectura. Él empezó con este sueño de iniciar la academia de teatro. Entonces mis papás me dijeron, dale, que me apoyaron en esto y pues fui a la primera audición hace más o menos unos 7 años y pues ahí entré y después
como todavía era chiquito, después ya le fui conociendo más al Juanca y después ya no era solo mi profesor de teatro, sino también mi amigo. Esta es una experiencia para llevar, por un lado, la mitología de Ecuador, pero también para que los niños y las niñas de Imbabura puedan acercarse a la literatura, porque yo pienso que la literatura no es una cosa aburrida que está en las aulas, sino tiene que ser un disfrute. Para mí Juan Carlos Morales es un gestor cultural a carta a caballo, muy buen profesional, ¿no? Uno de los intelectuales muy honestos, ¿no? Desde el punto de vista intelectual crítico, autocrítico, ¿no? Y muy honesto, muy honrado, ¿no? En todo. Y la lentitud es la memoria. Juan Carlos hace por lo que él ama. Ama escribir, le ama todo lo que él hace. Por eso yo pienso que él siempre sigue adelante. Creo que un buen escritor es el que ha leído muchísimo y ha sido generoso consigo mismo, con la gente. El que ha leído mucho, pero el que ha escrito también. ¿Cuántos libros tienes a tu haber? Bueno, cerca de unos 20. Recordando esa frase de Borges, él dice que muchos se aprecian de las cosas que han escrito, pero yo me voy a apreciar de las cosas que he leído. Creo que es más importante haber leído. Sin duda, pero también hay que reproducir, ¿no?, el entorno a través de la escritura. Sí, porque lo que ocurre a veces es que la memoria se puede perder. Entonces, en un libro importantísimo, Eduardo Galeano, Memorias del Fuego, él nos dice que América Latina ha sufrido la usurpación del oro, de la plata, del petróleo, pero básicamente la usurpación de la memoria. Entonces, cada día estamos enfrentados a que se pierda la memoria, no solamente de la oralidad, de las leyendas, sino también la memoria de la fotografía. Y lo que le puede ocurrir a un pueblo sin memoria es caer en la amnesia. Y cuando uno cae en la amnesia como individuo, peor como pueblo, no puede defender las cosas que ama. Por eso es tan importante la memoria. Y entonces, en esa búsqueda de la memoria también has incursionado en diversas actividades artísticas, la fotografía, el teatro, ¿no? Allí se consolida la memoria y la posibilidad de que se exprese. Sí, son partes diferentes de un mismo hecho. Por ejemplo, la caja ronca puede estar en la literatura, pero también puede estar en el teatro o en la pintura. Bueno, no hago ilustración yo, pero es importante volver a esa idea que fue tan pensada en el Renacimiento por Leonardo, por ejemplo, de que el arte no tiene que estar encasillado en un solo parámetro. Precisamente de eso se trata la posmodernidad, porque a veces las personas que hacen danza no quieren vincularse al audiovisual y tampoco a la música, pero cuando lo hacen, estas fusiones generan productos mucho más interesantes. Así es. Vamos a hacer una pausa brevísima. Es Juan Carlos Morales en la Caja de Pandora. Apenas volvamos, queremos que él nos permita entender más y mejor algunas leyendas, algunos mitos importantes que hay en nuestro medio. Le preguntaremos de entrada qué mismo es esto de la caja ronca. Ya venimos. Al regresar, el escritor Juan Carlos Morales nos dirá de qué modo es posible incentivar la lectura entre los niños y los jóvenes de nuestro país. Creo que el primer punto es que a los propios profesores les guste leer. Y otra es que esas lecturas sean pertinentes. Nuestro invitado nació en 1967, sin embargo, allí había la televisión en nuestro medio, pero él, por decisión de sus padres, de su padre fundamentalmente, no vio televisión hasta qué edad. Decías, hace 3 años. 5 años. ¿No? O sea que 40 años no tuviste un vínculo con la televisión. ¿Qué pasó siendo niño? Porque tus pares, tus compañeros de escuela, de barrio, probablemente veían televisión. Claro, por ejemplo, veían Batman. Entonces, yo tenía un vecino, Diego Imbaquingo, que él a veces ciertas tardes íbamos a ver Batman. Entonces, para mí era una emoción.
Pero cuando yo salía a mi casa, como no tenía ese referente, empezaba a crear mis propios personajes. Y claro, cuando ya llegaban mis amigos, no podían jugar a las cosas que ellos se habían visto porque obviamente yo no tenía esos referentes. Y así es que empezábamos a inventar todas las cosas de la influencia de la literatura. Por ejemplo, los genios voladores de Las Mil y una Noche, todas las sagas de Julio Verne, Sandokan. Entonces era la literatura transformada en el patio de la casa. Entonces, claro, eso generaba una polémica, supongo en la escuela, pero en tu entorno, aquellos niños que se vinculaban a tus juegos tenían riqueza en cuanto a imaginación. Y claro, yo supongo que desde esas experiencias habrá salido eso de que era algo extraño yo. Me imagino que sí. Y tu abuelo fundamentalmente, ¿cuál es Juan José Mejía. Juan José Mejía. Él se vincula contigo muy en tu espíritu y te conduce por el mundo de la fantasía. Claro, él fue fundamental porque de niños nos leía Las Mil y una Noches. Y el abuelo tenía un hermano que se llamaba Néstor en su pueblo, en el Carchi, en Bolívar, que él tenía todas las historias orales. Entonces mi abuelo contaba sobre las brujas voladoras, sobre los duendes, y fue un personaje vital para mí. Y ahora que lo recuerdo, es el hecho de ser yo escritor, es gracias a mi abuelo, y la parte visual, en cambio, gracias a mi padre César, que nos llevaba a los 10 años a tomar fotografías por los San Juanes, por las fiestas de la bomba, por todo este mundo mágico que es Imbabura. ¿Y cuándo descubres a la Caja Ronca? Curiosamente voy a hacer una investigación fuera de mi ciudad de Ibarra. Viví en Riobamba, en Baños, en muchas partes investigando los mitos. Y cuando regresé, apenas recordaba que los abuelos contaban de la Caja Ronca. Y cosa curiosa, pasaba justo por el barrio San Felipe, es decir, por el Quiche Callejón, es decir, por mi casa. Entonces tuve que irme para entender desde otros ojos. Y ahí viene la frase de León Tolstoy. Él dice que para hablar bien del universo, solo uno precisa hablar bien de nuestra aldea. Y claro, a veces perdemos la visión de los niños, perdemos esa visión del asombro, eso lo dice Mencen, este gran filósofo chino. Y nos pasa, ¿no? Recorremos el centro histórico de Quito, pero entre comillas ya no logramos ver esa realidad cotidiana. ¿Y qué mismo es la Caja Ronca? Bueno, es una procesión de almas en pena, porque por lo general las leyendas o los mitos tienen una enseñanza. Entonces está basada en la curiosidad y en la avaricia. Y creo recordar el primer párrafo que dice: había una vez, hace algún tiempo, unos niños tan curiosos que querían saber en qué sueñan los fantasmas. Sí, fantasmas, esos que atraviesan las paredes. Y entonces, ¿y esta Caja Ronca transcurre en medio de una procesión de almas en pena? Claro, porque la Caja Ronca no es exclusiva de Ibarra, está en Quito, está en Ambato, está en varias partes, y fundamentalmente es la historia colonial, la expiación de culpas, la idea del pecado que nos metían en la colonia. Y entonces se trata de una procesión que persigue a un avaro que esconde sus dineros para no compartir. Entonces ahí está la enseñanza de la avaricia. Y luego llegan unos niños a quienes les dan unas veladoras verdes que son en verdad canillas de muerto, y en cambio ahí está la enseñanza de la curiosidad. Y claro, hace 100 años, ¿cómo evitaban los padres que no se salieran de parranda a los hijos? Cuidado, va a salir la Caja Ronca. Y con eso, listo. Porque las leyendas son también tipos de control social. Claro, o sea, es el poder el que genera leyendas también. Sí, también. Hay que decirlo con claridad. El poder y la cotidianidad y el conjunto de una sociedad para cierto tipo de control. Por ejemplo, los duendes. ¿Los duendes dónde aparecen? En las quebradas a las 6 de la tarde. Obviamente en las quebradas está el agua. Hay que proteger el agua, entonces hay un duende. Este famoso cuadro que está en la compañía, el del infierno y del purgatorio, ambos cuadros importantísimos, que dicen se inspiró en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es una forma de control también. Cuando teníamos una población que no leía, que era analfabeta,
Entonces el cuadro daba cuenta de lo que podría acontecerle si no se portaba como la iglesia creía. Curiosamente, y no tan curiosamente, el cuadro pertenece al confesor de Marianita de Jesús. Ajá. Entonces esa es una estructura colonial de poder y de lo que se llama expiación de culpas. En el mundo católico eso es importante. Entre más cerca se está del paraíso, más hay que padecer. En cambio, en el mundo anglosajón, la mejor manera de estar en el paraíso es trabajar. Bueno, acá vamos ya a la parte de los videos. Tú vas a ir abriendo en el orden que prefieras. Tienes Orgullo, Tributo, Espejo, por donde tú quieras ir. ¿Ah? Por el inicio. Por el inicio. Bueno. Punda pachakuna mi tiana kashkanin chificha. Bueno, el proyecto nace en Otavalo por un grupo de jóvenes de la Fundación Mirarte. Tuvieron la iniciativa de hacer un proyecto que pueda contribuir a la niñez otavaleña en lo que es el fortalecimiento de la identidad cultural. ¿Qué quieren, hombres? Hace algunos años no era muy raro encontrar en nuestras escuelas, en el entorno inclusive educativo, ¿no? De que las cosas nuestras eran reemplazadas con estereotipos, con mitología, con cuentos del exterior. ¿No has visto pasar unos hombres por aquí? Sí creo que los vi. Para el Ministerio de Cultura, esta idea, este proyecto que nace desde lo local, se convirtió en un proyecto regional. El Ministerio acogió la propuesta que se tuvo desde la Dirección Provincial de Imbabura para replicar este proyecto, y ahora realmente hemos tenido un proceso de 2 años. Hemos recopilado la memoria colectiva de Imbabura, Carchi, Esmeraldas. Los abuelos de estas 3 provincias de diferentes sectores, sobre todo el sector rural, fueron invitados y se acercaban a contar cuentos, a contar sus tradiciones orales. Ojalá la próxima vez... En los niños de estos sectores, sobre todo rurales, con el afán de rescatar sus memorias, construir su identidad, reconocer su territorio dentro de lo que es el respeto a la naturaleza, y que sobre todo se dinamice la lectura. Lastimosamente los profesores y las profesoras en este caso no tienen una pedagogía para que pueda la gente leer, entonces los chicos odian la lectura, ¿no? Ahora ya los niños ya saben qué cuentos tenemos nosotros, qué tradiciones hay que fortalecerles. De una manera se sienten más orgullosos de las cosas nuestras. Creo que ha sido un aporte a un proceso intercultural dentro de la educación, dentro de la cultura. Tú dices algo que me estremece. Los niños odian la lectura, no están dispuestos a. ¿Por qué? No han podido tener buenos receptores que puedan transmitirles cosas que les induzca la lectura. Creo que el primer punto es que a los propios profesores les guste leer. Y otra es que esas lecturas sean pertinentes. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan a los 13 a 14 años Lope de Vega Carpio, que es maravilloso, pero de pronto sin las entradas para entender eso, no va a ser posible entrar. Osvaldo Soriano, este gran escritor argentino, nos proponía que, y eso me pasó a mí, ¿no? Debemos entrar, por ejemplo, por Julio Verne, esos cuentos maravillosos de la Tierra a la Luna, los 500 millones de la Begún, y los héroes como Sandokan, y precisamente nuestras leyendas, porque los niños aman el misterio. Entonces, saber la historia de Cantuña va a ser algo maravilloso, y además con la suerte de que nosotros podemos ir a visitar los sitios donde ocurrieron las leyendas. Tenemos escenarios. Tenemos los escenarios. Donde están vivos los mitos, ¿no? En todo nuestro país. Claro, y ya que hablas de Cantuña, para quienes no conozcan, vale la pena recordar quién es Cantuña, este ser que supuestamente vendió el alma al diablo y que en realidad es alguien que existió. Bueno, hay 3 tipos de Cantuña. Uno es el Cantuña de
del inicio descrito por Juan de Velasco. Él es el que esconde el oro y luego entre comillas, su amo es el que ayuda a las congregaciones. Y tenemos un Cantuña del siglo XVII, que es un Cantuña herrero, y al final el Cantuña del siglo XVIII, que es el Cantuña que construye el atrio. Y entonces, claro, uno dice, ¿por qué nació este mito fundido en estas tres realidades? Y es porque en esa época era tan grande construir el atrio que cuando llegó Cantuña con todas las piedras que había hecho en la parte de los extramuros de Quito. El tercer Cantuña. El tercer Cantuña, todos se admiraron de por qué lo había hecho tan rápido. Y de hecho, alguna ocasión que yo escribía para un periódico, se descubrió... ¿Cuyo nombre no quieres acordarte? No, sí me puedo acordar, pero no quiero decirlo. Era el editor de Diario El Comercio y donde se hacía un trabajo sostenido y se sigue haciendo, porque eso también es el periodismo. Y descubrimos que había una piedra que faltaba, que es un botaguas, que es de 30 centímetros más o menos, al lado derecho de la iglesia de San Francisco. Entonces, todas estas realidades fueron fundidas en el mito. Y eso es lo interesante, que después de 4 siglos, los niños, ahora acabo de ver en el periódico, que siguen disfrazados de diablillos. Entonces, me parece maravilloso que el mito siga vivo. Muy bien. Estamos aquí con este personaje tan interesante, Juan Carlos Morales, redescubriendo su vida, pero hablando también de esto que está impregnado en la vida de todos, los mitos y las leyendas. Ya venimos enseguida para descubrir también las facetas musicales que tiene nuestro invitado. Ecuador es un mundo lleno de mágicas leyendas. Al volver, conozca la leyenda de las brujas voladoras de San Blas de Urcuquí. Volaban extendidas los brazos y decían de viga en viga, de villa en villa, sin Dios ni Santa María. Lo reiteramos, Juan Carlos Morales ha caminado por nuestro país, por esos pueblos, por esos recovecos, descubriendo esos mitos escondidos, pero latentes aún. ¿Y cuántos has podido descubrir en este caminar? Bueno, más o menos unos 150 mitos. Claro, hay que aclarar que Ecuador, por su gran diversidad, existen mitos, por ejemplo, como del mundo Shuar, Cujanchan, que es cuando los Shuar no tenían alas. Existen 4 o 5 especies de duendes en el Ecuador. Por ejemplo, hay un duende que cuida las montañas en Imbabura, se llama Chusalongo. Chus es pequeño y Longo joven, pequeño joven. Pero los duendes del Carchi, en cambio, son más musicales, viven en las quebradas. Hay el duende del Tintín al sur de Manabí, que tiene, porque es una deidad precolombina, entonces tiene un falo enorme, al igual que el duende de la isla Corazón en San Vicente, en la costa. Ese duende, en cambio, tiene las patas al revés. Pero los duendes están presentes en el mundo. La primera entrada se lee en Las Mil y una Noche, los duendes. Por ejemplo, en Alemania hay un duende que se llama Alf, y así como su cultura es un duende que evoca las pesadillas. Había una serie de televisión donde el personaje se llamaba Alf. Pero ese no era duende. Y en cambio en España se llaman Trasgu. A esos duendes hay que darles una taza de leche y un abrigo cada año, son los protectores de la casa. Entonces, según la cultura son los duendes, así como los dioses. Recuerdo una anécdota, alguna ocasión que estaba investigando los duendes en el Valle del Chota con la gente afro de allá, y les decía, bueno, ¿cómo son los duendes? Y me decían, son feísimos, tienen unas uñas largas y tienen un color feo. Digo, ¿y qué color? Blanco, pues. Porque para ellos también el color blanco es un color feo. Sin duda. ¿Y tú has podido graficar estos conceptos, esta idea que hay alrededor de los duendes? Tienes un gran ilustrador, por cierto. Claro, mi gran amigo José Villarreal ha sido el que ha ilustrado la mayoría de las mitologías. Entonces ha ilustrado el Becerro de Oro, está ilustrando Cantuña. Entonces con él he logrado, debido también a esta gran
gran amistad, a estas lecturas que tenemos en común, nos ha unido Borges, a ilustrar el país. Porque pensemos nada más, nosotros tenemos en nuestra mente Caperucita Roja, tenemos desde las visiones de Disney y todo, pero no sabemos cómo es Cantuña. Creemos que es de pronto un trabajador humilde, pero Cantuña era en verdad un contratista que tenía 9 casas a finales del siglo XVIII. Indígena él, ¿no? Claro, de raigambre indígena. Y entonces tenía un tipo de traje que no es el traje que nosotros vemos ahora. Entonces, lo importante de la ilustración es que tiene que tener la rigurosidad histórica. ¿Y cómo llegas a definir esos elementos que marcan la identidad de ese personaje? Has debido investigar. Obviamente. Es que allí está, digamos, el pequeño gran secreto, porque tenemos, por ejemplo, acuarelas del siglo XVIII y del XIX, donde retratan a los indígenas. Entonces uno allí puede ver el tipo de clase social que ha tenido Cantuña. Por ejemplo, en el caso de las brujas voladoras, tuve que ir 4 meses a vivir en San Blas de Urcuquí y luego llevar al ilustrador para que precisamente grafique ese poblado donde vivían las brujas. Mira, sigamos buscando acá más videos que tienen relación con tu experiencia, con tu vida. Tienes espejo, tributo, por donde quieras ir. Muy bien, tributo entonces. Mitos son las concepciones de un pueblo que tratan de explicar ciertos fenómenos, como los rayos, los dioses, de dónde viene la vida, la muerte. Y a partir de eso configuran lo que son después. Entonces a mí me resulta interesantísimo para entender un país, entender su mitología. Porque no podríamos entender, por ejemplo, Imbabura sin el Taita Imbabura, que es dador de agua. Y todos sus mitos son en torno al agua. Entonces tenemos lagunas, cascadas, vertientes y el árbol, por ejemplo, del lechero. Y sin entender eso, no podemos cuidar la naturaleza. Y el trabajo de recuperar los mitos es un trabajo de mucha tenacidad. Por una parte es un desafío particular, porque como se habla de mitos que pertenecen al imaginario común de una sociedad, la mayor parte están en el olvido o no se les da importancia. Entonces tratar de traerlos nuevamente a la actualidad es un desafío poco común. Esta era la casa en San Blas de Urcuquí, donde vivía durante 4 meses para investigar acerca de las brujas voladoras. Y era interesante porque estaba tan metido en esas historias que a veces entreabría la ventana y trataba de ver si es que las brujas se posaban en la torre de la iglesia. Y obviamente cuando uno lee en el libro, yo les hago posar a las brujas en la torre de la iglesia de San Blas, que por lo demás es uno de los pequeños pueblos de Ecuador, pueblos mágicos, donde está parte de nuestra identidad. Bueno, cuando Juan Carlos llegó para acá, lo que manifestó, le digo, pues desde, más que nada para tratar de hacer esto de las leyendas, de que le pusiera en contacto con las personas mayores de nuestra parroquia, quienes nos habían contado a nosotros. Y eso fue, nosotros andamos de casa en casa, le digo, poniéndole en contacto con nuestra gente. Este proyecto ha significado un tributo a la palabra de los mayores, un tributo a la memoria oral, para que esta memoria oral no se pierda, y estamos convencidos de que si conocemos, los niños conocen nuestra historia, nuestra tradición, nuestra identidad, es ahí cuando podemos construir un país distinto. Muchas gracias por habernos contado la leyenda de la abuela. Allí está, en ese bello pueblo de Urcuquí. ¿Cómo son las brujas de Urcuquí? Bellísimas. Sí. Porque las brujas también, a diferencia de las brujas del norte, que son más dadas a la hechicería, las brujas nórdicas, o digamos norandinas de nuestro país, al parecer también son cuestiones de control sexual, ¿no? Y también llevaban los correos de brujas, porque acordémonos que para ser de Quito
a Ibarra se tardaban de 2 a 3 días. Entonces, tener la información valiosa, quién ganaba, si eran conservadores o liberales, era fundamental para, en cierta medida, huir o no de los pueblos. Entonces, ese control de la información también era valiosa para las brujas. Y eso se llamó el correo de brujas, ¿no? Sí, porque es un triángulo concepto perfecto. Hasta hoy perfectamente entendido. Que es entre Mira, Pimampiro y Urcuquí. Entonces, allí está el sitio de las brujas, que también hay en la parte de Iyuche, en Baños, y también en Zamora Huayco, en Loja. Y también hay en Colombia. ¿Y por qué es un mito que tiene 2500 años? Porque no es otra cosa que los saberes que muchas veces la Iglesia Católica ha puesto un pare, ¿no? Y estas brujas, si son de hace 2500 años, ¿por qué tienen una tez blanca? Son muy estilizadas, son brujas europeas las que... Tal vez sean estos antiguos mitos celtas, ¿no? Estos antiguos mitos nórdicos. Porque no hay que olvidar que hay algunos mitos más ibéricos, otros mitos más precolombinos. Por ejemplo, como yo hablaba de los duendes, ¿no? Es diferente el Tintín, que es un mito precolombino, a un mito más ibérico, por ejemplo, en el Carchi del mismo duende. Es por eso. ¿Y estas brujas volaban? No tenían escobas. No tenían escobas, sino volaban vestidas de blanco. ¿Volaban en tame? No, no llegaban. Volaban extendidas los brazos y decían de viga en viga, de villa en villa, sin Dios ni Santa María. Y es la misma fórmula que se usa en España. En las investigaciones que se han hecho allá de las brujas, tienen la misma fórmula. Entonces, eso es lo maravilloso de esta relación de la mitología a nivel universal. Y esa mitología que tiene que ver directamente con las fuentes de la naturaleza, dígase el agua. ¿El Taita Imbabura es el dador de agua en la zona? Es que para los pueblos de los señoríos étnicos del 500 al 1500 más o menos, todo está relacionado con el agua, es decir, los montes, tanto el Chimborazo, Tungurahua, porque los montes son los que dan agua. Entonces, todo lo que sale del agua se convierte en una deidad. Por ejemplo, cascada, laguna, vertiente o árbol. Y allí aparecen las leyendas. Por ejemplo, en la laguna, Nina Pacha. En la vertiente puede ser la sirena de Coabungo. En la quebrada, el duende. Y en el árbol, el lechero y Nina Pacha, que es la creación del Monte Imbabura y la laguna de San Pablo. Ricas fuentes de la naturaleza que también requieren control. Sí, porque si nosotros pusiéramos mayor atención a la mitología, no tendríamos que preocuparnos tanto y además respetaríamos muy bien la naturaleza. Muy bien, y tú investigas, ya dijimos hace un momento, haces música también, ¿no? Y haces música con poesía de afamados escritores, especialmente de América Latina. Tienes a Walt Whitman también, ¿no? Sí. Por Estados Unidos. Lo que pasa es que yo pensaba cómo pueden los jóvenes, los chicos, las chicas acercarse a la literatura. Y entonces pensé en lo que había hecho Cerrado, Paco Ibáñez, acercándonos a Machado, a Goytisolo. Y dije, bueno, ¿por qué no acercar también a nuestra poesía de América, es decir, Borges, Benedetti, de nuestra América Grande también, y de nuestros poetas ecuatorianos como César Dávila Andrade, el peruano Vallejo, Jorge Carrera Andrade, Euler Granda, Antonio Preciado. Y en esa iniciativa estoy ahora, y hay una canción en especial que se llama Planeta Gris, que en cambio yo busco a una pareja con estas cosas absurdas que son las fronteras, porque las fronteras son una ficción creada para los incautos, ¿no? Pero el tema de la migración. En el caso de Planeta Gris es tu letra y música. Entonces te invitamos al escenario de los músicos. Juan Carlos Morales entonces nos acompaña ahora y viene inmediatamente una melodía que se llama Planeta Gris, cuya letra y música es del mismo invitado que está aquí compartiendo con nosotros. Disfrutemos. Recorro las callejuelas oliendo tu vestido de tango y sé que has ido más al sur, agrando mi país y te busco en la niebla de Guápulo.
agrando mi país. Solo para encontrarte. Entonces mi país es un planeta gris que puede ser azul cuando te hallé. Entro a la casa de los buen día y se me cuela un pececito de colores. Pedro Páramo me da tu dirección, pero se confunde con otros fantasmas. Llego a la cabaña de Gualguilman y me enseña los ojos del estanque y un salterio cerca de La Habana me anuncia el paso de Martí. Nadie me pide pasaporte en la frontera. Solo tengo que decir que salí a buscarte. Entonces mi país es un planeta gris que podrá ser azul cuando te halle. Entonces mi país es un planeta gris que podrá ser azul cuando te halle. Muy bien, Juan Carlos Morales en la Caja de Pandora. Vamos inmediatamente a una pausa, volvemos. ¿Qué hay más? Cuando estemos de vuelta, él mirará otro video, hablará más de su vida, de su trabajo. Tendremos también a Carlos Gonzalón, destacadísimo músico del norte de nuestro país. Ya venimos. Apenas volvamos, Juan Carlos Morales mostrará su perfil musical, interpretando el tema Fundo un mar en el Chota, letra de Antonio Preciado y música de nuestro invitado, acompañado por el artista Carlos Gonzalón. José Antonio Chalá, entre un desnudo pez y el agua, caben todos mis ríos, tus lagunas. Ya estamos de vuelta. En el perfil veíamos cómo Juan Carlos Morales, en verdad, desde chico empezó en la música. Y bueno, por allí estás todavía bregando duro. ¿Qué ha pasado con las grabaciones? ¿No has podido grabar? ¿Qué acontece? No es, por cierto, una actividad permanente en tu vida, ¿no? Es, digamos, es uno de los proyectos, ¿no?, de musicalizar a los poetas. Tengo grabado Jorge Carrera Andrade, pero algo de la música reciente, con otros investigadores, realicé la validación del pasillo ecuatoriano, para que el pasillo sea patrimonio cultural del Ecuador y también para luego que sea patrimonio del mundo. Porque uno puede ser músico, pero también puede investigar acerca de cómo se construye un país por medio de la música. Muy bien, y a propósito de eso, te invito a que abras el último videoclip que se llama Espejo. Moriré en París con aguacero. El trabajo que realizo es musicalizar a los poetas de América. Por ejemplo, en este caso, a Vicente Huidobro de Chile, y a Whitman, a Borges, a Octavio Paz. De Ecuador, César Dávila Andrade, Jorge Carrera Andrade. El pájaro y el fruto forma pura, caracel, uno de miel y flor del vuelo. Entonces esto se ha hecho durante cientos de años, los juglares que cantaban en los pueblos, y lo que yo trato de hacer es que esa poesía que muchas veces está guardada en las bibliotecas salga a caminar por las calles.
Carlos tuvo una invitación mediante la Alianza Francesa con Berenice Pestel y Juan Carlos Morales, dos escritores, dos compositores, con música, poema, a dar una gira por todas las casas de la cultura del Ecuador. Para mí es muy importante el trabajo que él realiza, porque da a conocer como escritor y como músico también. Dime qué debo hacer para ver tus ojos. Ahora estoy haciendo una investigación del pasillo ecuatoriano. El pasillo ha logrado configurar geografías y etnicidades. Entonces, por ejemplo, alguien del mundo afro puede cantar un pasillo, alguien del mundo mestizo o del mundo indígena. Por ejemplo, El alma en los labios, ¿no es cierto?, que es un poema de Medardo Ángel Silva. Lo interesante del pasillo es que es obviamente parte de la identidad de Ecuador. Y no, desde mi punto de vista, no es una música triste, sino es un estado de sentimientos. Y el pasillo nos hace ser lo que somos. Entonces, cuando uno escucha su música o lee sus letras, puede darse cuenta cómo es un país. Nuestro país, desde el pasillo, ¿no? Puede ser el pasillo un espejo. Sí, porque así como, digamos, hay como platos, la fanesca representa el Ecuador por los diversos pisos climáticos. El pasillo es una construcción, pese a que nace en la región de la Gran Colombia y todo, pero es en el Ecuador donde adquiere esta poética, ¿no? Y lo fundamental es que el pasillo sigue vivo porque existen muchos exponentes que lo están fusionando, ¿no? Con el jazz, con otro tipo de músicas, y el pasillo es el alma del Ecuador. Te escuchaba algo en este videoclip, que la poesía guardada salga a caminar por las calles libremente, ¿no? Me parece un lindo concepto, porque, bueno, hay quejas de algunos ciudadanos y ciudadanas respecto de la calidad lírica de la música contemporánea. Hay quienes no se llegan a identificar plenamente. Esta búsqueda de que salga a caminar la poesía hecha canción, ¿tiene esa misma motivación o a qué responde? No, responde a que muchas veces tenemos un texto, tenemos un libro, por ejemplo, de Machado, de Huidobro, de Borges, pero no es hasta que alguien, un músico, trata de entrar a ese poema y lo difunde. Porque muchas veces el libro es también una situación de minorías, ¿no? Claro. Y pensemos en lo que hizo Serrat, por ejemplo, con Machado, ¿no? O con Miguel Hernández. O con Miguel Hernández, este gran poeta que curiosamente no era académico, ¿no? Era un campesino. Era un campesino, cierto, ¿no? Pero llegaba a decir, llegué con 3 heridas, la de la vida, la del amor y la de la muerte, y con eso ya nos dice todo. Sí. Y con Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y brevemente recuerdo alguna ocasión que le entrevisté a Efraín Jara Hidrobo, y yo le dije, maestro, usted, ¿con qué quisiera sobrevivir? Dígame una frase para la posteridad. Y me dijo, yo quisiera sobrevivir con una letra que dice, sin un amor la vida no se llama vida, pero hay un problema, no es mío, sino que es un bolero. Entonces, hay parte de la cultura cotidiana también que es hermosísima y que a veces nosotros despreciamos. Muy bien, Juan Carlos, estamos llegando casi a la parte final del programa. Nos falta, por cierto, la música final que vas a tener junto con Carlos Gonzalón. Gonzalón, por cierto, es un destacadísimo músico en el norte del país. Sí, además una gran persona, un gran amigo. Con él hicimos una gira con Berenice Pestel, llevando justamente la poesía que se hacía en Francia y la poesía que se hacía en Ecuador. Y tenemos grandes proyectos con Carlos, quien también es parte de la cultura de nuestro país. Nos complace mucho haberte tenido aquí, Juan Carlos. No, a mí hablar de las brujas. Saber de tu historia, de este contacto que tienes con las brujas.
Supongo que tendrás varias brujas también. Esa parte no hemos visto. Hemos hablado solo de duendes ahora. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos, por venir. Gracias a ti. Y viene entonces enseguida la música. ¿Qué nos vas a ofrecer, por cierto? Es un texto de Antonio Preciado, se llama Fundo un mar en el Chota. La música es mía y hemos recuperado con Carlos Gonzalón ciertas cosas de África. Muy bien. Adelante entonces. Y a ustedes, amigas y amigos, les mando un cordial abrazo, fortísimo abrazo. Espero que sigan disfrutando la programación de Ecuador TV, su canal público. Y no dejen de escribirnos. Allí consta nuestra dirección. Son importantes las sugerencias y comentarios que puedan hacernos. Un gran abrazo. Pasen bien. Matumbale, matumbale, oh batala. Matumbale, matumbale, oh batala. José Antonio Chalá, entre un desnudo pez y el agua, caben todos mis ríos, tus lagunas y este mar que te escribo. Puede ser que algún día se le antoje a la lluvia caer entre las nubes y olvidarlas. Mientras tanto, cosecha ese delfín entre tus plantas. Así es como entra el viento y su gaviota. Caben todas las alas. Matumbale, matumbale, oh batala. Matumbale, matumbale, oh batala. Y es hora de decirte, no es secreto, que los cañaverales te van juntando toda su melaza. Así es que entre la miel y tu ancha lengua le anticipo sabor a mi garganta. Ha de ser que algún día alcanzarán las olas mi ventana. Mientras tanto, José, ya tu ciruelo que sembré en mi arena va floreciendo su primera escama. Matumbale, matumbale, oh batala. Matumbale, matumbale, oh batala. Matumbale, matumbale, oh batala. Matumbale, matumbale, oh batala.
Matumbale, matumbale, oh batala. Estimados amigos, deseo felicitarles por los contenidos del programa y por su estilo único al momento de interactuar con los invitados. Sus programas son una herramienta muy rica de conocimientos, experiencias, tradiciones, arte y cultura. Muchas gracias. Carlos Varela.